Hace 15 años que en los territorios policiales empezamos a escuchar hablar del negro, un misterioso traficante de drogas sin nombre, protagonista de una de las fugas más escandalosas de nuestra historia judicial. Hace unos días, el negro finalmente se sentó en el banquillo de los acusados, aunque de manera muy breve, porque ni siquiera hubo juicio. Resulta que llegó a un acuerdo con el fiscal para cumplir 15 años de prisión en lugar de los 60 que le pedían en principio. Bien, de este hombre, del que ni siquiera se conoce de verdad a ciencia cierta su identidad, de la fuga espectacular que protagonizó, de su captura y de muchos misterios alrededor de él, hoy hablamos con Luis Rendueles y Manu Marlasca en el Territorio Negro. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Por aquí hay algún oyente que me dice, date prisa que Marlasca tiene que irse a lo de Mamen Mendizábal en La Sexta. Vale, corremos. Bueno, empezamos por el final de la historia. La semana pasada, el negro se sentó en el banquillo de la Audiencia Nacional, con 13 años de retraso, eso sí, pero se sentó. Sí, se sentó la semana pasada en la sección cuarta de lo penal de la Audiencia Nacional, la que ya en su día había juzgado toda la Operación Temple, en la que se dio a conocer este tipo en España, el negro. Lo que ocurrió fue que este narco se declaró conforme con el relato de hechos del fiscal, y ese relato le situaba a la cabeza de una organización que a finales de los años 90 intentó introducir en España 11 toneladas de cocaína, y el negro se conformó con 15 años de prisión, una condena que, eso sí, es sensiblemente inferior a la que tuvieron los principales acusados en aquella Operación Temple, en aquel juicio. O sea que otros condenados que no se fugaron como se fugó él y que fueron juzgados aquí en su día, tuvieron peor suerte con la sentencia en su momento que este cabecilla que se escapó. Hombre, dicho así me parece muy poco lógico, la verdad. Por ejemplo, uno de ellos, Alfonso León, que fue el jefe principal, uno de las 35 personas que sí se sentaron en el banquillo. León fue condenado a 34 años de cárcel entonces, y eso a pesar de que colaboró con la justicia, entre otras cosas, para explicar lo que hacía el negro, para acusarle de ser el delegado de los cárteles colombianos encargados de meter, asociados con grupos gallegos también, alijos de cocaína en España, ¿no? El testimonio de Alfonso León también sirvió, por ejemplo, para condenar en esa misma causa a Francisco Javier Martínez San Millán, al que llamaban Frankie, y que es un tipo que estuvo 14 años también fugado de la justicia, escondido, aunque en España, sin salir de España. La organización de Frankie era la encargada del transporte de esa droga desde alta mar hasta el destino final. Bueno, pues parece una pena algo escasa, la verdad, para alguien que, según decís, era ni más ni menos que el hombre fuerte de todo un cártel colombiano aquí en España, ¿no? Ha debido ayudar bastante en ese acuerdo algún tipo de colaboración que el negro haya prestado a la justicia en los últimos meses. Ya. Es un tipo Pero como eso no lo sabemos, claro, ni si lo vamos a saber, si la ha prestado, ¿no? exactamente. Ni lo vamos a ver, porque él es un tipo muy importante y con muchísima información. La organización que desmanteló la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía en la Operación Temple, la operación se llamó así, que siempre nos lo preguntáis, porque se reunían, los malos se reunían en el hotel de ese nombre que hay en Ponferrada, en el Hotel El Temple. Ajá. Bueno, pues decía que esta organización probablemente sea la más importante que se ha desarticulado nunca en nuestro país en cuanto al tráfico de drogas. La red controlaba desde la producción de la pasta de coca en Bolivia y en Perú, su procesamiento en Colombia, en los laboratorios de Colombia, y por supuesto el transporte hacia España, que no era otra cosa sino que la plataforma hacia la que salía, desde la que salía hacia otros puntos de Europa, ¿no? De la importancia del negro y de su red, pues da una idea el hecho, por ejemplo, de que aún hoy, tantos años después, ni siquiera sepamos exactamente cuál es su identidad real. Bueno, esto ya lo habéis dicho un par de veces y yo no lo entiendo. ¿Cómo que no sabemos la identidad de este tipo? O sea, a lo mejor el negro, el tipo que se sentó en el banquillo de la audiencia hace unos días, la semana pasada, igual no es el negro. No, sí que es el negro. Serlo es, ya. Es el mismo negro que fue detenido en la Operación Temple en el 99, esto seguro, porque tiene las mismas huellas dactilares, ¿no? ¿Pero? Las conserva. Pero no sabemos si el negro es Carlos Ruiz Santamaría, que es el nombre con el que fue detenido, encarcelado y procesado en España entonces, en el 99, o cualquiera de los otros nombres que ha usado, que ha ido adoptando en este tiempo, ¿no? El tal Carlos Ruiz, además, no es mexicano, como él decía, sino que todo apunta, tampoco es seguro, a que es un ciudadano colombiano. O sea, no sabemos en realidad quién es ese señor. Es él, pero no sabemos cómo se llama. Bien, pongamos que sea Carlos Ruiz Santamaría. Este, en todo caso, fue el que huyó de España unos días antes de que tuviese que enfrentarse a juicio por esta Operación Temple. Hablamos del año 2001. Y ahora recordemos la historia, porque leída ahora parece incluso más escandalosa que entonces, aunque yo ya recuerdo haberme escandalizado muchísimo. Bueno, el 14 de enero del año 2002 será el día previsto para que comenzase en la Audiencia Nacional ese juicio, el juicio de la Operación Temple. El 22 de diciembre, 3 semanas antes, el negro abandonó la cárcel de Valdemoro, donde estaba desde que había sido detenido, y la abandonó gracias a una orden de libertad firmada por los magistrados de la Audiencia Nacional, Juan José López Ortega, Carlos Cezón y Carlos Ollero.
Los jueces lo que hicieron fue dar credibilidad al informe de un psiquiatra, el psiquiatra de la prisión de Valdemoro, Ángel Lebrero, que aseguraba que de seguir encarcelado, el negro podría suicidarse ya que padecía un trastorno bipolar. 4 días después de esa salida de prisión, el negro estaba de compras en un centro del Corte Inglés en Madrid con su esposa, que era una mujer venezolana que entonces estaba embarazada. Y según lo que contó luego la mujer a la policía, el negro, el traficante de droga, recibió allí mismo una llamada en su teléfono móvil y sin siquiera decirle adiós a ella, subió un piso a la planta de caballeros y ahí desapareció. Ese día fue el mismo que saltó poco después a la prensa el escándalo de su puesta en libertad y fue también el mismo día que uno de los jueces de la Audiencia Nacional, Carlos Tezón, llamó al abogado del negro para avisarle de que su cliente y él tendrían que ir al día siguiente a verle a él a la Audiencia Nacional. Evidentemente no se presentó nadie allí, claro, porque ya se había fugado este hombre. El negro desapareció sin dejar rastro y ahora todos los oyentes estarán esperando conocer el paquete, porque les caería un buen paquete, un buen puro a los jueces que le dejaron en libertad. Pues atentos, porque me parece que no va por ahí la cosa. El escándalo fue gigantesco. Hombre, tú dirás. Por primera vez en la historia de la Audiencia Nacional, una sala entera fue aniquilada, fue laminada. El fiscal puso una querella por prevaricación contra los 3 magistrados. El Consejo General del Poder Judicial expedientó y suspendió a los 3 jueces por desatención en su trabajo. Y 7 meses de suspensión, 7 meses para Tezón y 6 para López y Ollero fueron las durísimas condenas, porque eso son durísimas condenas en el ámbito del Consejo General del Poder Judicial. La sanción a estos jueces también se trató de rentabilizar políticamente por el PSOE, en esta historia no se libra nadie, y por sectores más a la izquierda de la judicatura que tiraron de teorías conspiratorias y dijeron que la fuga del negro había sido solo una excusa para depurar jueces progresistas que, por ejemplo, en aquellos días estaban muy lejos de defender la línea dura que el gobierno de Aznar del PP mantenía entonces contra ETA, la ilegalización de Batasuna, básicamente. Total, que los 3 magistrados salieron de la Audiencia Nacional y no precisamente impolutos y sin máculas, sino marcadísimos. Bueno, pero la mácula ya se encargó el Tribunal Supremo de quitársela 2 ¿Cómo? años después. Sí. Anda. A ver, los 3 recurrieron al Supremo, recurrieron las sanciones. El Supremo ya había archivado la querella que el fiscal interpuso por prevaricación contra ellos y el Supremo anuló la sanción e incluso obligó a pagar a 2 de los jueces una indemnización por daños y perjuicios. Madre mía. El alto tribunal dijo que la decisión de los magistrados había sido simplemente errónea, pero que no suponía ninguna desatención. Ya, pero si te equivocas tienes que pagarlo, ¿no? Bueno, no, al Supremo le dio igual ya alguna que otra evidencia, como que la mujer del negro mantenía una fluida relación con los magistrados, o que las deliberaciones entre los jueces para tomar una decisión tan importante como soltar al número 1, al traficante más importante de la operación más importante hecha nunca contra el tráfico de drogas en España, pues durasen exactamente 20 minutos. Uy, y dices que se relacionaban los jueces con la mujer de este caballero sin Sí, la ningún mujer, problema. digamos que tenía... Acceso. Eso es, Vale. fácil acceso. Oye, entonces nadie pagó por la fuga del negro, o sea, se dejan escapar al pez más gordo que ha habido nunca en España, relacionado con la droga, un poco antes del juicio, y nadie paga nada. Pagó el psiquiatra. Ah, mira Pagó qué Ángel bien. Lebrero, el psiquiatra de la cárcel de Valdemoro, que se llevó la peor parte en esta historia. Incluso pasó una noche en la cárcel acusado de cohecho, de haber cobrado él, el psiquiatra, dinero del narcotraficante, del negro, a cambio de ese informe médico que le diagnosticaba riesgos suicidas, ¿no? Además, Lebrero, el psiquiatra, fue sancionado y suspendido por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, que acabó despidiéndole. Todo se le complicó mucho a este psiquiatra cuando llegó un anónimo en el que se contaba con todo lujo de detalles cómo había obtenido el negro realmente la libertad. ¿Y fue un anónimo el que envió eso? ¿Y qué decía ese anónimo? Bueno, pues era una carta matasellada en la estación de Santa Justa, en Sevilla, y en ella, un supuesto excompañero de prisión del negro contaba que el negro había pagado 2,3 millones de euros al presidente del tribunal que le liberó, a Carlos Tezón, y al psiquiatra Ángel Lebrero, a través, todo esto, de un funcionario de la Audiencia Nacional que era conocido como Matías. Se registraron varios domicilios de Lebrero y se investigaron, bueno, pues pormenorizadamente sus cuentas. El médico no pudo justificar de manera muy convincente la procedencia de unos 36.000 euros que había en sus cuentas, ni cerca de 54.000 euros hallados en dólares y otras monedas extranjeras que había en sus casas. Dijo que le sobraba dinero de los viajes, que había vendido un chalet en Valdemorillo, que tenía una consulta privada en la que cobraba siempre en dinero negro. Bueno, al final Lebrero se archivó también penalmente la querella contra Ángel Lebrero. Él sigue dedicado a la psiquiatría y no regresó a prisión, al menos como recluso. Es decir, que la fuga del negro no tuvo graves consecuencias para nadie, salvo para, una vez más, para la credibilidad del sistema judicial, es evidente. También investigarían las cuentas de los jueces, supongo, ¿no? Esa pregunta. No consta. Para investigar a un juez tienes que tener un permiso especial en España. O sea, cuando el anónimo dice que se han pagado 2 millones y pico, nadie comprueba que se haya inspeccionado a los jueces. Bueno, vale, ¿no?
¿Será normal? Bien. Sí, siguiente pregunta. Vale, siguiente pregunta. Bien, y mientras todo esto iba ocurriendo, ¿qué hacía el negro? Porque ¿se ha sabido algo de él en estos años? Sí, ¿o la policía qué? le tuvo siempre en su lista de los fugitivos más buscados, hizo toda clase de gestiones para encontrarle, para detenerle. Colaboradores y confidentes de la Brigada Central de Estupefacientes le situaron al negro en las selvas de Colombia y Venezuela, dirigiendo la producción de cocaína para el cártel del norte del Valle, que es uno de los más poderosos del planeta, y que dirige uno de los narcotraficantes con fama de ser más astutos del mundo, Juan Carlos Ramírez Abadía, al que llaman el Chupeta, y que cumple condena en Estados Unidos desde el año 2008. Bueno, pues en ese mismo año 2008 es cuando creo que vuelve a tener la policía noticias del negro, ¿no? Sí, el 2 de mayo de ese año, del 2008, la policía de Sao Paulo, en Brasil, detiene a un tipo que dice llamarse Manuel Oliveira Ortiz. Lo arrestan por tráfico de éxtasis y por falsificación de documentos. Meses antes había sido detenido en esa misma ciudad, precisamente Chupeta, Ramírez Abadía. Varios meses después se supo que Oliveira no era un empresario brasileño, tal y como había intentado creer y como pensaban todos. En la cárcel de Sao Paulo tuvo un pequeño desliz. A pesar de manejar con mucha soltura el portugués, de hablarlo en todo momento, se le escapó la palabra castellana hijo en lugar de fillo, o de fillo, no sé cómo se pronunciará. Fillo, sí. Fillo. Bueno, esto levantó las sospechas de la policía, que destapó un escándalo gigantesco y de paso averiguó que habían atrapado a un traficante que estaba buscado en medio mundo. O sea, tenemos a un supuesto empresario portugués preso en Brasil que comete ese desliz, decir hijo en lugar de fillo, y bueno, eso pues despierta los sensores, pero ¿cómo se llega desde allí a la conclusión de que es el negro? Unos meses después, en febrero del año 2009, Interpol confirma que las huellas dactilares del supuesto Oliveira, del supuesto empresario, eran las mismas que las de Carlos Ruiz Santamaría, el negro fugado, el narco, supuestamente mexicano, que reclamaba la justicia española y que en ese momento solicitó la extradición a Brasil. Pero es que las huellas también correspondían en los archivos de Interpol a otro traficante colombiano llamado Ramón Manuel Yepes Penagos, que había nacido en Río Frío y que estaba reclamado por Estados Unidos y Alemania por narcotráfico. En Colombia, la ficha de este tal Yepes hablaba de delitos como blanqueo de dinero, tráfico de drogas y asesinato. Y al descubrirse la verdadera identidad, el negro, al que también llaman el flaco y el pelo pincho, empezó a cantar. O sea que este hombre puede llamarse de cualquier forma, vamos. ¿Y lo de cantar, queréis decir que colaboró con la policía, con la justicia? Sí. Relató, por ejemplo, que era un estrecho colaborador de Chupeta. Contó que él era el encargado de mandar a Colombia la fortuna del jefe del cártel, que se instaló en Brasil, recordemos, Chupeta, tras una guerra en el seno del grupo de narcotraficantes que él dirigía. Chupeta llegó al país carioca con una fortuna, atención en metálico, de 70 millones de euros llevaba encima. Y el negro lo que hizo fue encargarse de enviar de regreso a Colombia con correos humanos que viajaban en vuelos comerciales de Brasil a Colombia toda esa fortuna. En 5 semanas todo el dinero de Chupeta estaba bien a resguardo en Colombia. Y el negro también contó cómo se libró en un primer momento de su extradición a España, porque al principio no lo querían extraditar, ¿no? Al principio no, y dijo que había pagado para ello unos $200.000 a los policías brasileños que le detuvieron para que se deshacieran de la documentación mexicana y colombiana que le habían encontrado. Él quería estar en la cárcel con una identidad brasileña, ya que de esa forma se aseguraba que no sería reclamado por España, ¿no? Y le salió bien hasta ese desliz, hasta esa palabra fillo. O sea, no tenemos tratado de extradición con Brasil nosotros. Sí que tenemos, lo que pasa es que... Pero no de un brasileño. Pero no de un brasileño. Claro. De un natural. Cuando vieron que no era brasileño, sí accedieron. Los policías a los que el negro acusó fueron detenidos de cobrarle esos $200.000. Formaban parte de un grupo de policías corruptos que fueron acusados de cobrar más de $1 millón del Chupeta, del jefe del negro. Habían secuestrado a 2 hombres y una mujer de su confianza y pidieron un millonario rescate por sus bienes. O sea que el negro, sea cual sea su verdadera identidad, ya me da igual que se llame Pepe como Carlitos, está acostumbrado a pagar siempre para solucionar cualquier problema, ¿no? ¿Y desde cuándo está ahora en prisión en España? ¿Cuándo le extraditaron finalmente? Desde el verano pasado. El verano pasado llegó aquí, nada más aterrizar, procedente de Brasil, de la mano de unos cuantos policías, le llevaron a la Audiencia Nacional y la adscripción cuarta, la que antaño componían esos 3 magistrados que le pusieron en libertad, esta vez decretaron su ingreso en prisión hasta el juicio, y ese juicio se celebró la semana pasada, ya hemos contado. Ahora suponemos que el negro estará peleándose, él y sus abogados, para que se le computen los más de 3 años pasados en prisión en Brasil como parte de esa condena. Lo que parece claro es que las tendencias suicidas, esas que le vieron en la Audiencia Nacional Española, no se han manifestado en todos estos 13 años de vida como traficante por el mundo. ¿Habrá venido con chequera el negro? Porque habrá que estar atentos. Madre mía. Ha venido muy cambiado, así con el pelo Ya. largo, sí. No, igual le ha cambiado todo menos la chequera, repito. ¿Y los 3 jueces siguen en activo?
Pues Perdonadme, yo sé que lo último que sé de algunos, de 2 de ellos, es que pasaron a la Audiencia Provincial de Madrid. Sí. No están, desde luego, en la Audiencia Nacional, y 2 de ellos, al menos, son jueces en la Audiencia Provincial. Y siguen ejerciendo, como jueces. Sí, bueno, ya no depende de ellos ninguna decisión sobre el negro. No, claro. No, ya, pero... Bueno, hemos visto cosas peores, quiero decirte, para tener ya, cierta igual esperanza. los tranquiliza, pero tomarán otras... Bueno, vale. No hago más preguntas incómodas. La verdad incómoda, ¿cómo era? Sí, era eso, ¿no? La verdad incómoda. La verdad incómoda, sí. Una verdad incómoda, eso es. Bueno, hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego, Adiós, gracias. Manu, adiós, Luis.